lunes es feriado. Bueno, Santiago Tomús, tema económico, ¿no? Tema complicado, tema complejo. ¿Qué es lo que está pasando, no? Explicado fácil. No, en este momento estamos viviendo una crisis de confianza, más que nada en lo que es la capacidad del gobierno de poder conducir, me parece, y llevar a buen término lo que es su mandato en términos económicos. La realidad es que no es que se generó esta situación en el último año, sino que venimos de 70 años de problemas en Argentina y sobre todo un periodo estanflacionario, un periodo de estancamiento en la última parte del gobierno de Cristina Kirchner. Esta inflación es estancamiento más inflación. Con recesión. La verdad es que la actividad no crecía, tuvimos un 2016 recesivo, pero parecía por los ajustes iniciales, dado algunos cambios que se daban hacia la racionalidad con la nueva conducción económica. El año pasado fue bueno, pero por detrás nunca se hicieron los cambios que se habían prometido realizar. Hubo una válvula de escape para no hacer los cambios, que fue el financiamiento internacional. Y vos siempre tenés un tándem que es financiarse en el exterior, financiarte internamente y después emitir. Se te van cortando las fuentes de financiamiento, primero afuera, recurrís a la parte interna y después terminás emitiendo, generando alta inflación. Por lo menos eso muestra la historia argentina. Bueno, nosotros vivimos, dado un conjunto de factores internacionales como una gran guerra comercial o la suba de tasas de interés en Estados Unidos, pensando en su propio problema de inflación, un derrumbe de alguna manera, un cierre de lo que son los mercados internacionales. Claro. Argentina, la verdad es que aumentó muchísimo su deuda, tiene indicadores macroeconómicos que preocuparían a cualquier economista, dando una clase de macroeconomía, que es un gran problema externo y un déficit fiscal que entre los dos lleva más del 12% de nuestro Producto Bruto Interno. Ahora, esto que nos gusta a los periodistas, ¿no? Las charlas de pasillo. Uno hablando con gente relacionada a Cambiemos, entendida el ámbito económico, pero si hay que destacar algo es que en Cambiemos hay muchos contadores o gente entendida en economía o autodidacta que le gusta la economía. Ellos, ¿qué te dicen? Casi todos coinciden en esto. Le erramos a no aplicar la teoría del shock al comienzo del gobierno, ¿no? Y nos excedimos en gradualismo y se nos fueron esos 100 famosos días de Changüí, que se dice que tienen los gobiernos al comienzo, donde la gente tiene una confianza mayor, ¿no? En esos primeros 100 días de gobierno a las gestiones que recién arrancan. ¿Esto fue así? Y de alguna manera te estaba dando la misma explicación, porque faltó el realizar cosas que uno esperaba que se realicen. Tuviste números muy importantes de déficit de cuenta corriente, o sea, toda tu relación con el exterior, que dio más de 30.000 millones de dólares de déficit, que vos tenés que recurrir al financiamiento internacional para conseguir las divisas, para poder pagar esto. Si además le pones el déficit fiscal, la verdad es que te vas a encima de 50, 60.000 millones de dólares que tenés que tomar prestados a nivel anual para poder mantener tu nivel de gasto. Bueno, cuando no hay más financiamiento tenés que mirar hacia adentro y empezar o a financiarte o a achicar. Si Argentina como gobierno saldría a buscar esa cantidad de dinero en el mercado interno, desfinancia a todo el resto del sector productivo argentino, o sea, el sector privado. Como lo hemos visto, lo que se ha procedido es a recurrir a un prestamista de última instancia, que es el FMI, Claro. y empezar a aplicar lo que son medidas propias del FMI, que es justamente lo que no se hizo, un ajuste vía precio, que es subir el tipo de cambio. Ahora sí se hizo en los últimos 2 meses, y por otro lado empezar con un ajuste fiscal, y ahí está el problema, que es que no se lo está realizando. Se están haciendo tibios anuncios de que vamos a hacer esto, lo otro, no van a entrar más, por un lado, empleados del sector público, se va a estar mirando la obra pública, pero el monto que hay que reducir es mucho más importante que 20.000 millones de pesos. Acá está hablando hasta sumas muy superiores a los 200.000 millones de pesos, los cuales se hablan que hay que restringir de gasto público de transferencias para evitar tener que recurrir otra vez al monto de financiamiento que hemos tenido que recurrir. O sea, resumiendo, ¿el Fondo Monetario Internacional cuánto pide reducir? No, el Fondo Monetario pide que lleguemos a un equilibrio fiscal de acá a 3 años. Sí, pero... Y nosotros para eso deberíamos estar bajando. A nivel de gasto excedentario de Argentina, estamos hablando de encima de los 50.000 millones de dólares entre sector externo y sector público. El sector externo, con la suba de tipo de cambio, en algún momento subís el tipo de cambio tal que vas a pasar a tener cuenta corriente positiva. El tema es con el sector fiscal,
que al contrario, cualquier tipo de anuncio que estamos viendo, sea a nivel nacional o incluso a nivel municipal, o sea, todos los que tenemos déficit, que son todos los distintos niveles del gobierno, van todos tendiendo hacia lo que sería el aumento del gasto y no la disminución. Sin ir más lejos, leía ayer lo que era un plan económico propuesto por Massa. Todas las medidas que vos lees, ayer lo analicé e incluso hasta escribí sobre el tema. El de la verdad, digamos, ¿no? La verdad es que es totalmente incongruente y llevaría a un aumento mayor del gasto público, o mejor dicho, del déficit fiscal. Estás hablando de medidas que son todas muy bien recibidas por por quienes tienen que recibir las mejoras. Ahora te tiro esta. Sí. Esto se dice, y por lo que uno ha visto es verdad, que este es el gobierno que más ha invertido en gasto social en la historia. Ahí está, pero incluso... O sea, gasto social estamos hablando, planes sociales, cuestiones relacionadas a lo social, ¿no? Y hoy o una territorial. persona que recibe un plan está recibiendo 4.000, 5.000 pesos, tenés 4 millones de jubilados que están recibiendo mínima, pero son 7.000 y algo de pesos. Cuando vos lo llevas a una comparación internacional, ha mejorado mucho el haber jubilatorio, lo que es el aporte del ANSES es tremendo y el déficit del ANSES en términos del total del déficit del Estado. Entonces dirías, gasto público se está realizando, transferencias también, el tema es que no tenemos cómo financiarlos. Si además las propuestas son seguir incrementándolo, o por ejemplo, subamos los salarios de todos el 50%, el tema es cómo haces para mantenerte con ese tipo de estructura de costos. Y además dada la situación social y compleja que tenemos, porque a ver, si bien aquí en la ciudad de Rosario ha eclosionado el fenómeno producto de cuestiones geográficas, de los puertos, etcétera, etcétera. Pero, a ver, la cuestión de la violencia es un tema que hoy está instalado en la Argentina, lamentablemente, por diferentes razones, pero si uno saca los planes, es como que se te está prendiendo fuego la mecha, ¿no? Y esa gente, ¿cómo la contenés? Porque no es que se va a insertar en el mercado laboral. No se da esa transición. Bueno, te saco el plan y bueno, vos entras a trabajar. No, es muy difícil por el simple hecho de que no tenés capacitación para, por ejemplo, estar al frente de un emprendimiento propio. Y no hay demanda de trabajo tampoco. Entonces, la verdad es que ese plan se sigue dando. Nadie dijo que se va a cortar ese plan. Lo que va a ser dificultoso es aumentarlo, por ejemplo, al ritmo de la inflación o el tipo de cambio. Claro. La forma de ajuste que se está realizando en este momento se llama ajuste de precio. Vos subís el tipo de cambio y la tasa de aumento de los salarios o de los planes va a ser menor. La inflación seguramente a largo plazo termina equiparando la suba del tipo de cambio y eso te lleva a una baja en dólares de lo que serían las transferencias y también el gasto público. De alguna manera ahí el déficit fiscal en un mediano plazo lo llevas a resolver. Igual la transición de financiar el déficit, que igual sigue permaneciendo, es bastante dificultosa. Y ahí corremos el riesgo de tener que financiarnos internamente vía colocación de letes, como pasó esta semana, o colocaciones de... ¿Qué son las letes? Explicado fácil. Letras de bonitos de corto plazo, a un año. Se colocaron cerca de 400 millones, tuvo que ver mucho con lo que es tratar de que gente que tiene LEVAC, que son letras, pero del Banco Central, no del Tesoro, opte por, en vez de cobrar los pesos de las LEVAC, quedarse con estas letritas en dólares que emite el Gobierno Nacional vía el Tesoro y esperan un año para cobrar los dólares billetes en una cuenta bancaria. De alguna manera lo que estoy tratando es de descomprimir la cantidad de pesos que debe el Banco Central. Pero a lo que voy es, si ese dinero quedó inmovilizado en forma de letras por un año, ya no entra en el sistema financiero. Si de a poco también las tasas que me ofrecen los distintos bonos que existen en la Argentina están en el 50%, los bancos están obligados a ofrecer, por lo menos el plazo fijo, tasas del 35 o 40%, si no, no son seductoras para los ahorristas, y eso te lleva a que los bancos estén prestando con tasas de cerca del también 50%. Eso te lleva a que financieramente el mercado estás aplicando una política monetaria contractiva, que es justamente eso, contractiva para la economía. Bueno, ya está presentado el debate, luego del corte vamos a seguir con estos temas. Te tiro dos aristas para luego del corte. El tema inflación, tema que afecta el bolsillo del consumidor promedio, y tema industria, qué está pasando con la industria y con las pymes, más precisamente. Pero vamos a un corte, si el amigo Francisco quiere, y regresamos. Antes le mandamos saludo a Marta Guerra, que nos está viendo, así que un gran saludo a Marta Guerra, siempre nos sigue. Vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio.